Bienvenido a la clase número 3 del curso básico de Excel para principiantes paso a paso de tu plantilla de excel.com. En la clase de hoy vamos a ver cómo introducir y editar datos dentro de Excel. Vamos a averiguar qué es una celda, un rango, una fila y una columna. Veremos también cómo seleccionar sectores y lo vamos a hacer tanto con el mouse como con el teclado. Veremos cómo ocultar y mostrar columnas. Vamos a ver qué es el nombre de la celda y su contenido. Vamos a conocer los diferentes tipos de datos, por ejemplo, los de textos, la cantidad de decimales, los formatos contables. También vamos a repasar el concepto de barra de desplazamiento, zoom de página, zoom de área. Trabajaremos con el formato del texto, la alineación, tamaño y otros datos que provienen de los formatos conocidos de los documentos de texto. Para comenzar esta clase, lo primero que vamos a hacer es conocer cada partecita de nuestra hoja de trabajo y vamos a definir qué es una celda, acá te la voy a pintar, una columna que está pintada de violeta y una fila que está pintada de gris. Si yo las quiero seleccionar, con el mouse hago clic en el botón izquierdo y está seleccionada. Si yo tipeo, lo que fuere va a quedar dentro de la celda y al colocar Enter la información va a quedar ingresada. Si yo deseo seleccionar un rango, como es este sector azul, lo que tengo que hacer es con el mouse hacer clic, sostener y arrastrar, ya sea en sentido vertical o horizontal. Si quiero seleccionar ese rango pintado amarillo, lo voy a hacer de esta forma y me va a dar opciones de trabajo sobre esta selección realizada. Si quiero seleccionar columnas, al posicionarme sobre la letra, me voy a ir pasando de columnas. Si quiero seleccionar varias columnas, hago clic y sostengo para arrastrar. Lo mismo con las filas, me voy parando en cada una de las filas. Y si quiero seleccionar varias, sostengo el mouse y selecciono. Si quiero trabajar con todo el documento, me voy a alejar para mostrártelo mejor. Hago clic aquí, en esta punta, y me va a seleccionar la totalidad de la hoja de trabajo. Me alejo para que veas qué pasó. Fíjate, cuando pinté la columna violeta y cuando pinté la fila gris, como lo hice desde la letra y el número, lo hice de manera infinita. Por más que me siga alejando, siempre va a estar pintado toda la fila hasta el infinito, toda la columna hasta el infinito. Entonces, si yo quisiera trabajar y pintar exclusivamente un sector, voy a utilizar el rango y decirle no, píntame solamente esta área. Un rango es una composición de celdas y lo que hace es seleccionar un área específica y la celda es la unidad que compone esa área. Ahora lo que quiero hacer es mostrarte qué pasa con las columnas. En este caso del ejemplo que traje aquí, vas a ver que está A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M no está y se ven dos rayitas cortas, pero en el documento una línea ininterrumpida. Significa que acá adentro, como se ve ahí, algo está pasando y ese algo es que tengo oculta una columna. Si yo necesito mostrarla, me paro en las columnas aledañas, botón derecho del mouse y tengo la opción de mostrar. Cuando la muestro, lo que veo es que forma parte de un cálculo. Te dije que vamos a ver las funciones en una de las clases del curso, pero acá, básicamente, lo que está sucediendo es que en la columna N se está mostrando el resultado que equivale, es igual a el producto de una multiplicación entre las celdas L11 por M11.
Esto significa que si yo no quiero mostrar la celda M porque siempre es el mismo dato y la información que a mí me interesa está aquí, lo que puedo hacer es pararme sobre la columna, botón derecho y ocultar, para que no me entorpezca el trabajo de lectura. Acá la columna está reducida, no está oculta. Conceptualmente es distinto. Acá hay una doble línea y acá la doble línea solo está arriba como una referencia, pero abajo se ve una línea simple. En este caso, la columna lo que está es angostada, se ha modificado su ancho, pero no está oculta. Fíjate que yo agrando el zoom y me aparece ahí la letra P y la columna está escondida. Tiene otros valores que están reducidos. Esto aparece cuando lo que está escrito dentro del campo es más grande, ocupa más espacio de lo que tiene de ancho la columna. Ahí la ensanché y aparece este dato 00. A esta también podría ocultarla y ahora sí pasa a tener doble línea arriba y línea simple en la parte inferior. Doble aquí y línea única en la parte inferior. Cuando no quiero mostrar filas sucede exactamente lo mismo. Me voy a la parte de filas y supongamos, en este caso que hay todo un margen superior, realmente sería conveniente eliminarlas. Pero si en vez de eliminarlas, yo acá tuviera algún dato que me interesa conservar, prueba número 1, supongamos que estoy, no sé, probando algo dentro de este archivo y lo quiero para mí, no lo quiero visualizar al momento de imprimir, me paro sobre la fila, la selecciono con el clic izquierdo, con el clic derecho abro el menú contextual y le doy ocultar y desaparece esa línea y crea el mismo tipo de referencia en donde me pone una doble línea en la parte de numeración y una línea simple aquí. Este curso se compone de 10 clases. Podés verlas a todas en la lista de reproducción de YouTube. Todas las funciones y contenidos que te enseño en las clases fueron dictados desde el comienzo. Si sentís que la clase va muy rápido, volvé al inicio y repasá. No te pierdas, no te bloquees. Excel es una herramienta hermosa y aquí te la explico paso a paso. Ahora lo que vamos a hacer es ver el tipo de datos. Fíjate, yo acá tengo en todas las zonas en donde me paro el documento como vino de manera original. Las celdas tienen un formato general, pero los contenidos que tengo en cada una de estas columnas es, en la columna A coloqué los meses del año, en la B un número que representa el año y acá tengo, por ejemplo, valores. ¿Cuánto gasté de luz en cada uno de estos meses? Pero fíjate que los decimales están totalmente desordenados y es bastante difícil poder leer los valores que están acá porque, por ejemplo, este parece enorme, pero es 3.201,55, que es mucho menor a 3.900, que no trae decimales. Para esto están la selección del tipo de columna o, trabajando acá, podría elegir solamente el rango que contienen los números o podría elegir la totalidad de la columna, depende para lo que necesite, y agregar el aumento de decimales. ¿Qué va a hacer? Le va a poner la misma cantidad al conjunto. Ahí se está quejando porque hay un dato que es un texto, entonces no puede realizarlo. Ahí lo nivelé. Si en vez de agregar y sacar decimales yo dijera, no, ¿sabes qué? Esto dame un formato contable. Yo quiero saber cuánto gasté, que me lo presentes con la moneda, con el símbolo y con los decimales. Si yo selecciono el modo contabilidad y después elijo la moneda de mi país, lo que voy a tener es esta normalización de datos que me permite una clara y simple lectura. Muy bien, ¿qué pasa con los demás datos? Acá tengo preparada una hojita en donde, por un lado, tengo ya aplicado el formato contabilidad que te acabo de enseñar a hacer. En el caso este, si yo lo pongo en número, no hay grandes variaciones, excepto que desapareció
el símbolo de pesos, de euros, de moneda. Y a veces, según cómo te guste trabajar o la cantidad de datos que tengas, esto te puede resultar más práctico o no a la visualización. Yo prefiero, siempre que se trate de un valor en dinero, colocar el formato contable. Porque, por ejemplo, acá, este valor, estas celdas son general, pero yo le podría poner el concepto de número. ¿Por qué? Porque acá son horas y entonces por ahí esta persona tenía 96, pero por ahí son 96.5 horas que trabajó y así con cada uno de los diferentes legajos, horas mensuales. Bien, ¿qué más? Tengo fecha. Hay un formato específico para fecha. El hecho de que yo tome cualquier celda, vamos acá, en este campo. Vamos a agrandar esto que te quiero mostrar. Si yo agrego, no sé, 2022 con la barra 04, abril 23, automáticamente la celda que era general se transformó en formato fecha. Y esto, cuando veamos en las próximas clases el autocompletar y cómo es el trabajo de copiar y de rellenar de una manera muy simple que identifique esto como fecha, nos va a dar funciones alternativas en donde, por ejemplo, acá nos está ofreciendo hacer correlatividades. Pero eso lo vamos a ver en detalle después. Ahora nos vamos a centrar en el tipo de datos que puede interpretar y trabajar el Excel. Bien, no tengo ganas de que la fecha se vea así, de esta forma compacta o reducida. Yo puedo darle la opción de fecha larga. ¿Y qué pasa? Me agrandó el cuadro y me puso viernes y me configuró algo más que lo vamos a ver acá. Me está diciendo que la alineación del texto es centrada, que el margen está hecho a derecha. Fíjate que estamos viendo esta columna. ¿Para qué? Para que se vea prolijito. Acá dice viernes, sábado, domingo, lunes, con la coma, y están súper alineados los campos de mes y año. Si yo pusiera centrado la alineación o como es en la escritura tradicional de Word, a la izquierda, las comas se ven desalineadas. Entonces, en Excel, que en general trabajamos con datos y números, cuanto más encolumnados, tabulados, alineados estén los datos que están contenidos, mucho más fácil va a ser la interpretación, la observación y el procesamiento de estos datos. Ok. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué en esta columna veo cosas raras? Acá no tengo espacio. Te lo conté hace un ratito en otro ejemplo. Si yo amplío el espacio de esa columna, cambio el ancho, voy a poder visualizarlo. Lo voy a deshacer y te voy a mostrar una forma simple que es posicionándose entre columnas. Cuando aparece esta especie de cruz con la línea horizontal, flechas hacia ambos lados, hago doble clic, lo vuelvo a hacer acá. Hago doble clic y este campo que no podía verse porque ocupaba un poquito más que los anteriores, estaba con los numerales indicando que algo pasaba, ¿sí? Y ahora está corregido simplemente por un tema de ancho de columna. Entonces, ¿me viste usar el zoom a lo largo de la clase? Ahí estamos alejados. Vamos a hacer foco en este sector. Ya lo vimos en clase 1, pero ahora estoy usando un zoom alejada al 60%, por eso veo la página chiquita. Y puedo, por encima de la zona de zoom, usar las barras de desplazamiento horizontal y vertical para moverme dentro de la hoja de trabajo. Esta hoja, la que le puse de nombre S y J, de sueldos y jornales, vertical u horizontal. Hablemos ahora del ingreso de texto. Quiero que vayamos donde estábamos en inicio y observemos esta área y esta. Formato de texto, alineación, tamaño, negrita, todo esto ya lo debes saber del Word. Pero
tenemos disponibles las opciones aquí también. Hay algo importante. Si yo estoy trabajando en el libro, la hoja va a tener un ancho de columna predeterminado. Y si yo coloco un texto como está ahí arriba, que es muchísimo más largo que el ancho de columna, este texto sobresale y pisa la información de la columna B, C y D. ¿Qué significa esto? Que si yo me paro en la columna A2, vamos a borrar para poder remarcarla bien. Si yo me paro en la columna A2, que es donde ingresé este texto, al ver el encabezado que me dice el contenido, me dice que en la columna A2 el contenido es el texto que dice formato de texto, alineación, tamaño, negrita. Pero si yo me paro en la columna B, fila 2, celda B2, el contenido es vacío. Y si yo acá pongo un número, suponete 11111 y doy enter para la carga de datos, va a quedar escondido aquello que sobresalía de la columna A. Antes vimos ajustar columna, le puedo ajustar el ancho y tengo resuelto este problema. No desapareció, simplemente quedó tapado. Deshago esta acción y vas a ver cómo queda solapado. Lo mismo en cualquiera de las columnas. Acá voy a poner 222 y acá XXX. ¿Sí? Los contenidos son estos, pero el texto está cargado en A4. Borramos todo, estos agregados, selecciono este rango, con suprimir puedo borrar lo que pasa dentro del rango y acá puedo suprimir lo que está en la celda y se va a ir todo el contenido. ¿Qué más tengo que es de Word y que no cambia? Que lo puedo subrayar, que puedo elegir el color del texto, que puedo ponerle un fondo a este texto. Vamos a ensanchar la columna para que se vea más lindo. Puedo darle diferentes tipos de bordes y formatos usando este botón. Si yo me paro sobre la celda y le digo a esto ponele un borde, hago clic en el menú desplegable y por ejemplo si se tratara de un cuadro, un texto que quiero destacar, le podría dar un borde grueso. Acá se nota poco por el color del fondo, pero si elijo un color distinto, uno más clarito, vas a ver cómo tiene este borde negro en la celda y está marcado cómo está ese borde. Y lo clásico de dar negrita, inclinación, subrayado, modificar la letra, o sea, cambiar la fuente, cambiar el tamaño, que lo puedo hacer igual que en Word, colocando directamente acá el tamaño que quiero, suponete 15, o bien vuelvo a ensanchar la columna, o bien cambiándola, reduciendo o agrandando con los botones que estoy tocando en este momento. En este otro sector o agrupación de botones, igual que en Word, voy a tener la alternativa de alinear en el sentido de Word, ya sea hacia la izquierda, vamos a súper ensancharla para que se vea bien. Acá tengo la columna A súper ancha. Puede estar el texto centrado o puede estar marginado a derecha. Pero también, y ahora voy a hacer una letra súper chiquitita, vamos a llevarla a 7. Vamos a ponerlo centrado. Y vamos a ver qué significan las de arriba. Esto tiene que ver cómo está ubicado dentro de la celda, porque en definitiva la celda es un espacio que también tiene un ancho. Y lo voy a cambiar acá para que se vea muy bien. En la fila 2 la voy a ensanchar y le voy a decir, bueno, no lo pongas centrado, ponelo bien arriba o ponelo bien abajo, porque, no sé, acá le voy a insertar en otro momento algún otro tipo de elemento. Entonces, con estas funciones de relleno y de edición de texto, yo puedo trabajar en un documento mucho más complejo para destacar columnas, encabezados, valores, montos fijos y facilitarme el trabajo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Formatos generales, formatos de celda de contabilidad,
formatos de celda de número, formato general en donde hay texto, celdas que tienen números colocados con una fuente de otro color, azul, negra, verde, espacios donde se han seleccionado diferentes colores para destacar las columnas, los valores redondeados. Y podría utilizarlo para cosas mucho menos significativas, como crear un dibujo simpático como este, que es el que voy a usar enseguida para mostrarte qué cosas ocurren cuando cortamos y pegamos y cuando copiamos y movemos dentro del Excel. Gracias por acompañarnos en esta clase. Seguinos para más contenidos. Danos like, hace comentarios y visítanos en nuestra página web.